¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zambundo. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de aislamiento y prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus, nuestras oficinas están abiertas únicamente de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y nosotras nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro, en Chihuahua, Chihuahua. Además, si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598. En el programa del día de hoy conoceremos a dos organizaciones que trabajan con los datos y el análisis de estos, así como la importancia que tienen dentro de las organizaciones de la sociedad civil. La primera entrevista será con Pepe Flores, director de comunicación en la organización R3D, y también charlaremos con Adrián Lara, director de proyectos de la organización Data Cívica. Quédate en sintonía de Nuestras Voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces. Y ya nos acompaña Pepe Flores, director de comunicación de la organización Red. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí. ¿Qué te parece si iniciamos esta entrevista? Bueno, si nos pudieras contar un poco acerca de Red, cómo nació y quiénes son las personas que integran esta organización. Bueno, la R3D, que es la Red en Defensa de los Derechos Digitales, nace hace 6 años, en el año 2014, a partir del esfuerzo de dos activistas, Luis Fernando García y Carlos Brito Ocampo, que inician un procedimiento para buscar que en ese entonces recién promulgada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluyera ciertas enmiendas, ¿no?, respecto a la retención indiscriminada de metadatos, ¿no? Así es como surge la organización, surge a partir de esos juicios de amparo, ¿no? Que conforme va avanzando la organización empieza a generar otros litigios y otros temas. Empieza a hablar de temas relacionados con libertad de expresión, privacidad, acceso a Internet y acceso a la cultura. Entonces, R3D se define como una organización de la sociedad civil cuyo objetivo es la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital, ¿no?, haciendo énfasis justamente en estas áreas, ¿no? A lo largo de estos 6 años, la organización ha ido creciendo, ha ido captando más talento. Yo tengo la oportunidad de formar parte de la organización desde julio de 2015, desde hace poquito más de 5 años. Entonces, a mí me ha tocado ver cómo no solo ha ido creciendo en su capacidad, sino también en su alcance y en sus objetivos, ¿no? Somos una organización que se enfoca principalmente en 4 áreas, ¿no? Un área de litigio estratégico, ¿no?, que es, digamos, la herramienta mediante la cual nosotros contestamos algunas leyes o proyectos de ley que intentan regular o que pudieran afectar, mejor dicho, el desarrollo del ejercicio de los derechos humanos en línea. Tenemos un área de investigación donde estamos constantemente generando evidencia a partir de revisiones documentales, de entrevistas, de metodologías cualitativas, de solicitudes de acceso a la información. Estamos creando estos datos que normalmente no existen acerca de las afectaciones que hay a los derechos humanos en Internet. El área de comunicación que yo tengo desde 2015 el orgullo de encabezar, donde hacemos una labor primordialmente de sensibilización sobre estos temas, de educación, y apoyamos mucho también a la 4ª área, que es la incidencia, ¿no? En el área de incidencia, donde nosotros y nosotras estamos tratando de justamente formar parte de este diálogo, de este debate público, de esta conversación también con personas tomadoras de decisiones,
sobre los rumbos que consideramos deben tomar las normativas y las leyes en apego irrestricto a los derechos humanos. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que ustedes vieron, al principio, ¿no? Pues me comentas que empezaron en 2014, pero por ejemplo, no son los mismos retos que tienen ahora los que tuvieron al empezar, o 2015 que tú me comentas que ya estás a cargo del área de comunicación. Sí, por supuesto, hay toda una construcción de capacidades, ¿no? Pasa en primer lugar por la construcción o el desarrollo de perfiles en una organización tan novel, sobre todo en un tema que hace 7, 8 años difícilmente formaba parte de la conversación pública, ¿no? El tema de los derechos digitales, de una u otra manera, si bien sí tiene muchos antecedentes, empieza a sonar más a raíz quizá de los tratados internacionales, por ejemplo, ¿no? El caso de las discusiones acerca de ACTA, acerca de TPP, de SOPA PIPA en Estados Unidos, empieza a sonar mucho más también con proyectos de ley en su momento, como la llamada ley de geolocalización, ¿no? Que impulsaban algunos grupos sociales, y con la reforma justamente de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión empieza a haber todavía una discusión mucho más profunda, ¿no?, al respecto. Cuando surge la organización, en realidad yo debo haber sido el cuarto, quinto integrante de la organización, ¿no?, formalmente de los primeros, pues, digamos. Muchos de los esfuerzos que hacíamos pues estaban acotados a una visión sumamente quirúrgica, ¿no?, en el sentido de que pues, había muchos temas y no podíamos de pronto atenderlos todos, ¿no? Pero empezamos justamente atendiendo ciertas problemáticas que nos ayudaron a ganar rápidamente atención en el ojo público. Sobre todo, repito, porque si bien en la región o en Estados Unidos, la Unión Europea, hay otras organizaciones, Privacy International, la Electronic Frontier Foundation, la misma Derechos Digitales, chilena, y ahora está en toda América Latina. En México era un océano azul, ¿no?, en el sentido de que no había nadie realmente trabajando de manera focalizada a esos temas. Entonces, uno de los primeros desafíos justamente es la construcción de estas capacidades, y eso surge a raíz de que los perfiles que se conjuntaron fueron perfiles sumamente específicos, ¿no? En el caso de Luis Fernando García, el director, que es una persona con una trayectoria muy interesante en términos de derechos humanos, ¿no?, maestrante también por la Universidad de Lund en Suecia en temas de derechos humanos. Carlos Brito, que es una persona que ese entonces estaba estudiando el doctorado en el CIMBESTAF, ¿no? Entonces, con un amplio conocimiento de lo científico, de lo técnico. Vladimir Chorny, que es un también doctor en Derecho, que ahorita se encuentra en Buenos Aires, también con un entendimiento jurídico sumamente profundo de las nuevas tecnologías. Yo, que vengo también de un trasfondo de haber sido periodista tecnológico durante un buen rato, siguiendo justamente estos temas y estando familiarizado con movimientos abiertos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a buscar justamente estos perfiles muy específicos, como que pueden bailar en varias arenas, ¿no?, de alguna forma en la parte jurídica, la técnica, y también en la difusión o la divulgación con la opinión pública, y empiezan a construir redes muy interesantes. Y también se empieza a formar de talento, ¿no? Empiezan a llegarnos abogadas, abogados, personas que trabajan en la organización, que si bien de inicio no están absolutamente familiarizados con los temas tecnológicos, sí desarrollan prontamente capacidades de experticia que hoy en día pues ya son voces, me parece, bastante autorizadas en temas que pueden ser desde la moderación de contenidos en línea, ¿no?, o el papel de las plataformas en línea, la violencia en línea también, la privacidad, la vigilancia, ¿no? Como que poco a poco fuimos construyendo esas capacidades, ¿no? Esos fueron los primeros desafíos. Y conforme avanza el tiempo, para nosotros hay ciertos momentos que son parteaguas. Uno de ellos ocurre hace 3 años, en 2017,
con la revelación del el informe de gobierno espía, ¿no? Junto con otras organizaciones, con SocialTIC, con Artículo 19, con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Entonces todo ese trabajo de alguna forma internacionalizó todavía más nuestros alcances. Nosotros los primeros 3 años habíamos ido labrando un cierto nombre en México a raíz de ciertos, justamente como te dije, este litigio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que llega a la Suprema Corte, y la Suprema Corte toma decisiones en torno al tema de metadatos y operadores telefónicos, o el caso Fortuna, ¿no? Donde nosotros de alguna forma intervenimos en el primer caso del mal llamado derecho al olvido, ¿no? Ahí con el INAI, ¿no? Entonces, eso nos va haciendo ganar cierta prominencia dentro del país, pero a partir de gobierno espía se vuelve o se consolida la organización como una organización que es respetada y que es buscada a nivel internacional, lo cual a mí me enorgullece mucho ese trabajo. Y además pues nos pone también en otros niveles de discusión, ¿no? Porque empezamos ya a trabajar justamente temas que tienen que ver con vigilancia, que si bien lo veníamos trabajando desde 2015 con la revelación de los correos filtrados de Hacking Team y las compras de software espía por parte de gobiernos estatales, es después justamente de que se desvela esta campaña sistemática de vigilancia en contra de activistas, periodistas y personas de la sociedad civil, ¿no? Que digamos que crece el alcance, ¿no? Y a partir de que crece el alcance y crecen las responsabilidades, los desafíos se tornan mucho más elaborados, ¿no? Ahora ya la complejidad es de todos los temas que aparecen en la agenda, bueno, poder todavía priorizar en cuáles tenemos la oportunidad de incidir, ¿no? Y también somos, desde siempre, tratamos de ser muy meticulosos, ¿no? En los análisis, en la argumentación, sabiendo que ya hay cada vez más personas, no solo expertas o consultoras, sino también de la opinión pública, que están confiando en lo que decimos. ¿Qué tanta libertad digital tiene México comparado con otros países? Depende desde dónde nosotros veamos la noción de libertad digital, ¿no? Francamente, sabemos que México es el peor país para el ejercicio del periodismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de los periodistas es una situación que se va a replicar estas mismas amenazas, pero no solo replicarse, sino potenciarse a través, por ejemplo, de la vigilancia por parte de actores estatales, ¿no? Que es algo que era muy, muy recurrente en el sexenio pasado. No solo eso, también encontramos campañas de desprestigio, campañas de acoso, de hostigamiento contra personas periodistas. También tenemos que pensar no solo en la libertad de qué podemos hacer en Internet, sino de cuántas personas tienen acceso a Internet, ¿no? De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, la ENDUTI, ¿no? Alrededor de 50% de los hogares tienen acceso a Internet, 1 de cada 2, lo cual pues, en términos de la pandemia se vuelve una cifra muy alarmante, ¿no? Que una persona de cada 2 no pueda conectarse desde casa. También el acceso, hay una brecha fuerte, ¿no? Si hablamos de pronto de que el 70%, de que 7 de cada 10 personas en entornos urbanos tienen acceso o tienen conectividad, pudiera ser la casa, el trabajo, la oficina, la escuela, pero en ambientes rurales eso se mueve a 4 de cada 10, ¿no? Entonces, también hay otro tipo de brechas. También tenemos que hablar de los modelos de conectividad desde el Estado y las responsabilidades que puede tener el Estado, no solo con conectarnos, sino la calidad o la forma en la que nos conectan, ¿no? En realidad, si tratamos de descomponer esta noción de libertad, ¿no? ¿Qué tan libre es el Internet? El diagnóstico, si bien no alcanza el nivel de sombrío que pudieran tener países como los Emiratos Árabes Unidos, o China, o Rusia, tampoco es idílico. Hay mucho que hacer, sobre todo, repito, en esos temas, ¿no? En la privacidad, en el respeto a la libertad de expresión y en el acceso a la conectividad para las personas. Ustedes promueven la defensa jurídica contra intentos de censura.
Esto, ¿cómo llevan a cabo este proceso? No, tiene mucho que ver también desde donde nosotros podemos incidir, ¿no? Uno de los enfoques de R3D tiene que ver con el litigio estratégico, es decir, con que podamos, los litigios que elegimos debido al tiempo, recursos y desgaste que puede llevar, tienen que ver también con qué tanto puede incidir en la redacción quizá de una ley o en la generación de precedentes que después orienten otras decisiones, ¿no? En ese caso, por ejemplo, mucho tiene que ver con el tipo o el número de personas afectadas. Muchas veces tiene que ver también con mecanismos de censura que son implementados a partir de la propia ley, ¿no? Justo ahora, en julio, el 1 de julio, que ocurre la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal por la armonización de las leyes o de la legislación mexicana con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, con el TEMEC. No, se importa de Estados Unidos un mecanismo de censura previa llamado notificación y retirada, que si bien ha sido defendido por las personas maximalistas del derecho de autor, ¿no? También está comprobado que tiene repercusiones en la libertad de expresión, no solo repercusiones en la censura o bajada de contenidos que pudieran ser legítimos o que son legítimos por una cuestión de derecho de autor, sino que este retiro también, si bien de pronto dicen que puede solo ser temporal, pues cuando sacas un contenido de la coyuntura en la que es publicado, básicamente le estás quitando todo su alcance y su capacidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos o intentamos de hablar de estos recursos jurídicos, tratamos de justamente incidir en ese tipo de discusiones, ¿no? Esa discusión que ahorita estamos teniendo sobre ahorita, por ejemplo, la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor. Ok. Y bueno, en el caso de que tú lo comentabas, ¿no? De la vigilancia para periodistas, activistas, ahí ¿cómo pueden ellos respaldarse? ¿Cómo pueden buscar ayuda? O, bueno, principalmente cuando son vigilados por parte de gobierno. Fíjate que nosotros tenemos o hemos tratado de ayudar a través de facilitar talleres de seguridad digital, sobre todo talleres preventivos. No somos la única organización que lo hace, se hace también a través de Artículo 19 y de la red Rompe el Miedo, de la cual formamos parte, o lo hacen otro tipo de organizaciones mucho más especializadas en caso social. Sin embargo, para nosotras es muy importante que esta creación de capacidades, como te digo, desde una visión preventiva, ocurra con los periodistas. Es decir, que nos sentemos con ellos y hagamos cosas tan simples como revisar si tienen una contraseña fuerte o enseñarles una contraseña fuerte, enseñarles a utilizar mecanismos de doble autenticación, ¿no? Enseñarles protocolos, ¿no? ¿Qué pasa si pierdes tu celular? ¿Qué pasa si te roban tu celular? Y también acciones de pronto de acompañamiento, repito, debido a nuestras capacidades son poquitas pues de pronto, pero sí el acompañamiento de ciertos casos de personas, no solo periodistas, sino personas que puedan ser afectadas por este tipo de vigilancia, ¿no? Facilitamos también el contacto de pronto con instancias que pueden hacer un análisis forense mucho más elaborado del que nosotros hacemos. Y finalmente, ya dentro de esta parte justamente legal, nosotros hemos estado empujando desde hace un buen rato porque exista ya ni siquiera mayor, que existe una regulación en la adquisición y uso de este tipo de tecnologías de vigilancia, ¿no? Es un mercado que mueve millones de pesos, millones de dólares en realidad, y que pues al final no está sujeto a ningún tipo de transparencia o rendición de cuentas. Okay. México entonces sigue teniendo muchos espacios libres por los cuales no se puedan perseguir delitos digitales. Creo que la idea de delito digital de por sí puede ser conflictiva, ¿no? Nosotros no apostamos, y de hecho es una de las apuestas de R3D, no apostar por el modelo punitivista. Es decir, muchas de estas conductas que implican discusiones en las cámaras de diputados y en el Senado de la creación de nuevos tipos penales o nuevos delitos, en realidad son cosas que ya son sancionadas por la ley, ¿no?
y que de pronto la creación de nuevos tipos penales en realidad es contraproducente, porque lo que genera son lagunas o incertidumbres jurídicas. En ese sentido sí tratamos de ir, como te digo, ser muy metódicos, ser muy quisquillosos en el análisis de la letra fina, porque justamente eso es lo que nosotros queremos aportar en esta discusión, ¿no? Que nos podamos sentar y desde la pericia o la expertise que tienen nuestros abogados y nuestros abogados, dar un punto de vista que no pase nada más por el incremento de penas, solo porque sí, ¿no? Que de pronto eso llega a ocurrir. Me comentabas también que ustedes pues tienen un área de investigación. De estos documentos que ustedes tienen como publicados, ¿quién puede tener acceso? ¿Cómo acceden las personas a esta información? Todos nuestros documentos publicados, bueno, la gran mayoría, porque falta de pronto subir uno que otro, ¿no? Que hacemos en colaboraciones, se encuentran en nuestra página web, que es www.r3d.mx, en una pestaña que dice publicaciones. Tenemos ahí, por ejemplo, un informe que se realizó en 2016 llamado El Estado de la Vigilancia, donde demostramos a través de solicitudes de acceso a la información que prácticamente 99% de las investigaciones o las averiguaciones previas que solicitan una medida de intervención o de vigilancia no llegan a proceso. O sea, simplemente se está pidiendo porque se puede pedir, pero no hay un objetivo, no hay un resultado, ¿no? En ese sentido. Tenemos otro informe, Transparencia y Vigilancia, por ejemplo, donde también estamos revisando cómo cumplen las autoridades o hasta qué grado cumplen las autoridades con las obligaciones de transparencia que les dice la propia ley acerca de las solicitudes que les hacen las autoridades, o acerca del número de solicitudes que hacen a las compañías telefónicas, por ejemplo, para pedir una hoja de metadatos, ¿no? Una hoja de llamadas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿A quién llamaste? ¿A qué hora hiciste tu llamada? ¿Desde dónde? Etcétera. Y también encontramos que hay una omisión grave en términos de eso, ¿no? Tenemos un informe también, ya está algo viejón, llamado Neutralidad de la Red del Dicho al Hecho, que es un estudio que se hizo hace 5 años acerca del estado de la neutralidad de la red, que hubo una discusión reciente que nosotros también encabezamos acerca del anteproyecto de lineamientos de gestión de tráfico del IFT. Bueno, ese documento pues ya indicaba, por ejemplo, casos de abuso que han existido en el país, como por ejemplo que en 2009, entre 2006 y 2009, uno de los proveedores de servicios de Internet haya bloqueado Skype, ¿no? Un servicio de voz sobre IP, porque iba en contra de sus servicios, ¿no? Porque ofrecía telefonía, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esa generación justamente de informe, ¿no? Tenemos algunos guardados, digamos, todavía en el horno, ¿no? Que estamos tratando de ir sacando conforme vayan saliendo las coyunturas y nos vaya dando el tiempo, ¿no? El proceso de revisión es largo, pero justamente para nosotros es sumamente importante generar evidencia para que todo aquello que nosotros sostenemos pueda ser consultado por las personas, y además los informes se liberan bajo una licencia Creative Commons de atribución, entonces también son completamente reutilizables para los fines de investigación, educativos o lo que quieran. Ok. ¿Cuántas personas actualmente integran R3D? Debemos ser alrededor de 12 personas en R3D. A veces me dicen que pues, se ve más grande, en realidad es una organización bastante compacta, que también debemos mucho a la colaboración, ¿no? Somos una organización que cree firmemente en la colaboración con otras organizaciones, y que esto potencia también nuestras capacidades, ¿no? Entonces siempre es común vernos estar haciendo algunos proyectos a la limón con alguien más, o ahí estar en bolita, ¿no? Ya decimos ahí, entre nosotras. Pero sí, es una organización que está compuesta justo ahora por, sí, si no me fallan las cuentas, alrededor de 12 personas. Ustedes ven, bueno,
atravesando la pandemia, ven que hay más retos o creen que fue un salto que se tenía que dar desde antes, ¿no? Digitalizar todos nuestros contenidos o todas nuestras reuniones o todas nuestras actividades. No, creo que plantea nuevos desafíos, ¿no? De entrada, la propia pandemia del COVID ha significado una especie de estado de excepción acerca de la vigilancia, ¿no? Es algo que a nosotros nos parece muy preocupante. En su momento, en otros países se discutió mucho sobre el tema de las aplicaciones de rastreo de contacto. Aquí en México se tomó o se optó por una ruta distinta, entonces no tuvimos tanto esa conversación. Incluso la aplicación de rastreo de contacto que recién presenta el gobierno de la Ciudad de México, hasta cierto punto es más como una aplicación de notificación, ¿no? No interviene con protocolos así de seguimiento y cosas por el estilo. Pero el uso, por ejemplo, de las cámaras de reconocimiento facial es algo que nos lleva varios años interesando y que cada vez vemos más cercano, ¿no? En el caso de México. El uso de datos biométricos igual es algo que se ha documentado desde hace ya varios años y que hoy en día también cada vez se vuelve más, o se trata de naturalizar o de normalizar, ¿no? Ahorita el TEMEC justamente nos pone también en la discusión del derecho de autor, ¿no? y sus implicaciones para la libertad de expresión, pero también, por ejemplo, el derecho a reparar, ¿no? El derecho a reparar dispositivos, el derecho a eludir las excepciones para investigadores de seguridad informática, para personas bibliotecarias, para archivos, para lugares de memoria, ¿no? Del uso de estas obras que, lógicamente, pues el tema digital va poniendo sobre la mesa, ¿no? Como tú bien dices, pues hay una como que nos tuvimos que poner todos al corriente con lo digital ahora con el tema de la pandemia, y eso pues trae consigo nuevas aristas, ¿no? Y la verdad es que está emocionante porque al final del día pues también son otras oportunidades de incidencia. Así es. Pepe, ¿cuál es dentro de los temas que ustedes tratan ahorita, cuál es el tema en el que están trabajando? Pues el último tema en el que trabajamos con mucha fuerza este año han sido dos temas, de hecho. Por un lado fue la consulta pública de neutralidad de la red, ¿no? La neutralidad de la red es este principio que garantiza que los datos viajen de forma indiscriminada, ¿no? Que sean de libre tránsito, con privacidad, ¿no? Cuando tú te conectas a internet, pues no va más rápido una llamada de Zoom que un mail, que un sitio que otro, ¿no? Es decir, que tu proveedor de servicios no pueda diferenciar por origen, destino o tipo de contenido. Okay. En esta consulta pública que se lanzó en diciembre del año pasado, 2019, y que corrió se extendió de hecho por la pandemia durante la primera mitad de todo 2020, pues nosotros estuvimos llamando a la participación de las personas, ¿no? En esta consulta, no solo de las personas, sino de organismos y organizaciones que también mandaron sus comentarios justamente al anteproyecto del IFT, sobre todo porque a nosotros nos preocupaban, entre varios puntos, la priorización pagada, ¿no? Que es la facultad que se le estaría otorgando a las empresas proveedoras, ¿no? Telmex, Easy, Axtel, la que tú quieras, de suscribir acuerdos comerciales con proveedores de aplicación, servicios o contenidos, ¿no? Que esto de alguna forma es como funcionar como cadenero, ¿no? Como tú y yo tenemos un acuerdo económico, tú Zoom vas más rápido y tú Teams o Webex u otro vas por la ruta un poco más lenta, ¿no? Entonces eso contraviene el principio y es algo que al final del día resulta ser contraproducente. Entonces, dentro de todo, ese es uno de los argumentos que tuvimos en contra, las observaciones que hicimos. Entonces se trató mucho de socializar esa temática y al final conseguimos una participación de más de 150,000 comentarios enviados a la consulta desde nuestra plataforma, ¿no? Lo cual, para ponerlo en dimensión, probablemente la consulta pública anterior que tuvo más participación en este sentido fue la de el etiquetado frontal hace unos años, que tuvo 5,000 comentarios. Entonces hay una diferencia entre 5,000 comentarios y 150,000 comentarios, que además pues es muy tangible en el hecho de que la conversación sí entró en medios masivos de comunicación, sí entró
en redes digitales, sí estuvo moviéndose constantemente, ¿no? Y en un segundo lugar, lo que decíamos de las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y del Código Penal Federal, una campaña llamada Ni Censura ni Candados, en donde justamente nos oponíamos, por un lado, al mecanismo de notificación y retirada, que implica esta censura previa, y por otro lado, que no hay suficientes excepciones para las personas que evadan estos candados digitales, ¿no? Es decir, a lo mejor la ley me protege a mí o me dice la ley que yo tengo derecho a hacer una copia privada de un DVD que tengo, pero el acto de romper el candado digital por digitalizar ese DVD ya está penalizado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues nosotros nos parece que hay que sentarse y hay que hablarlas mejor. Se hizo muy a prisa la aprobación justamente de estas reformas, y recién la semana pasada, estuvimos participando, por ejemplo, en unos foros nuevos que se hicieron donde nos invitaron a nosotras a hablar desde R3D acerca de la libertad de expresión y el mecanismo de notificación y retirada. Estuvimos también en eso, o también hemos estado también en presionamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que presentara una acción de inconstitucionalidad. Dentro de esa acción de inconstitucionalidad que ya presentó la comisión, probablemente nosotros después enviemos un amicus curia, ¿no? Que es como una especie de trabajo de investigación para que las personas de la Corte lean y decidan o toman una mejor decisión, entiendan el punto de vista desde el cual estamos nosotros respaldando. Es decir, estos temas los estamos trabajando así todo el tiempo, ¿no? Más allá también de que pues a cada rato surgen ocurrencias o surgen proyectos de ley, que por ejemplo está ahora el proyecto de ley que presentó Miguel Ángel Mancera respecto a la ley de ciberseguridad. Sigue pendiente, hay un proyecto de ley de un canon digital que presentó el diputado Sergio Mayer hace unos meses. Justo ahora está la propuesta del paquete económico 2021 de bloqueo de aplicaciones y servicios que incumplan con ciertas obligaciones fiscales, que también pueden ser una medida indirecta que lesione la libertad de expresión, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas van saliendo, y además te dije 3 que salieron como en los últimos 10 días, ¿no? Todo el tiempo van saliendo cosas a las cuales nosotros, como te digo, vamos cociéndolo un poco a fuego lento, ¿no? Lo vamos tomando, lo vamos documentando, vamos viendo cuál es la mejor forma de acción, ¿no? Cuál es el mejor estratagema. Y a partir de ahí ya buscamos justo esta incidencia a través principalmente de las herramientas jurídicas. Muy bien. Bueno, nada más por último, me gustaría que nos compartieras sus redes sociales para que las personas también puedan seguirlas. Por supuesto, estamos en Twitter y Facebook como R3DMX. Nuestro sitio web es r3d.mx. Ahí pueden seguirnos. En nuestra página mantenemos un blog que está constantemente subiendo noticias no solo nacionales sino internacionales acerca de temas relacionados con privacidad, libertad de expresión, cultura libre, acceso a internet, que también está interesante. En las redes lo estamos circulando constantemente, y también siempre reiterar el llamado de que si tienen alguna duda, alguna problemática, alguna cuestión que crean que sus derechos humanos están siendo afectados en este entorno en línea, en este entorno digital, nos escriban un mail, ¿no? contacto@r3d.mx. Mi correo es pepe.flores@r3d.mx. También me pueden escribir directamente. Y nos tomamos el tiempo lo digo porque normalmente lo hago yo, nos tomamos el tiempo de leer cada mensaje, porque sí nos importa mucho justamente que no seamos solo una organización que, si bien trabaja justamente en esta incidencia, también nos gusta trabajar como decimos, con los pies en la tierra, ¿no? Trabajo de base. De pronto damos charlas, conferencias, como te dije, talleres de seguridad digital, talleres relacionados con, hemos dado talleres relacionados con licencias Creative Commons, hemos dado capacitaciones, ¿no? Entonces también de pronto tenemos esta incipiente área educativa que es medio transversal entre todos, nos vamos
lo vamos haciendo, y eso también pues que quede de manifiesto, ¿no? Para que la gente sepa que puede recurrir a nosotros. Muy bien, que dan atención personalizada entonces. Sí, tratamos todavía en cuanto tanto podemos, damos atención personalizada. Pues muchísimas gracias, Pepe, por esta entrevista, y a las personas que están siguiendo el programa, continúe con nosotros, ya volvemos con más información. Continuamos con las entrevistas del día de hoy en el programa de Nuestras Voces, y para esto ya nos acompaña Adrián Lara, director de proyectos de la organización Data Cívica. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Marce, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, contento de estar aquí. Pues muchas gracias por darte este tiempo y compartirnos información sobre la organización en la que estás. Si nos pudieras compartir cómo nació Data Cívica. Claro, pues mira, yo creo que para entender cómo nació Data Cívica y muchas otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, hay que entender el contexto en el que nace. Entonces, en el caso de Data Cívica, nosotras nacemos en 2015, en una época donde la política de datos abiertos empezó a nacer, con la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, por medio de esta política de datos abiertos, muchas investigadoras e investigadores académicos y la ciudadanía en general nos pudimos acercar a fenómenos y problemáticas sociales que antes eran muy difíciles de analizar y estudiar porque no había información. O si había información, era muy difícil acceder a ella. Entonces, con esta política de datos abiertos, lo que tenemos al final es una serie de datos, más bien bases de datos, que se están publicando de una manera, digamos, constante y reproducible, y eso nos da pie a que nos podamos adentrar a estos análisis. Y digamos que más que nada la política de datos abiertos también es un paso hacia la transparencia de ese gobierno. Ahora, la transparencia siempre es un diálogo, y ese diálogo se puede cortar de alguna forma cuando no sabemos qué están pasando con ese tipo de políticas. Entonces, en términos prácticos, lo que pasaba es que podían dar miles de anuncios diciendo, ¿sabes qué? Habría esta base de datos que tiene información sobre temas de incidencia delictiva. Habría esta otra que tiene datos sobre feminicidios o sobre homicidios. Y entonces nos iban abriendo una serie de bases de datos, pero con eso hacían como un tipo de gatopardismo, que es esta idea de que haces un buen de cambios, pero realmente no estás cambiando nada. Y lo que pasaba es que estaban siendo transparentes a medias. Nos ponían toda esta información a la mano, pero no podíamos acceder a ella fácilmente. La metodología no era clara, no entendíamos cómo estaban produciendo estos datos, y al final, lo que no entiendes cómo se produce, no lo puedes argumentar también en un diálogo de rendición de cuentas, que al final es lo que queremos hacer con este tipo de información. Entonces, lo que hicimos nosotras fue detectar esta corriente, por así decirlo, de bases de datos y de políticas de datos abiertos que se empezó a generar en esos años, y lo que hicimos fue intentar armar a la ciudadanía y prepararla para desenvolverse en ese nuevo entorno. Y no tan solo a la ciudadanía, sino también el medio de la sociedad civil, que es un medio muy particular y que se nutre mucho de ese tipo de información para tener justamente este tipo de diálogos. Entonces, más o menos fue así como nació Data Cívica. También es importante ahí contemplar el factor tecnológico. La tecnología de repente creció y se democratizó durante los últimos años. También estamos enmarcadas en ese contexto donde de repente no tan solo las bases de datos estaban abiertas, sino que había un montón de herramientas nuevas que podíamos utilizar para analizarlas. No tan solo Excel, sino otras herramientas que, sin ser complejas o sofisticadas o propias de una ingeniería muy desarrollada, se podían utilizar. Y entonces, durante los últimos, yo diría, 7 u 8 años, ese tipo de herramientas tecnológicas han crecido muchísimo, y hoy en día son herramientas que, si bien nacieron siendo un poco complejas, hoy en día son muy intuitivas. Entonces, como que las dos partes se juntaron y ahora estamos ahí trabajando con estos temas. ¿Qué actividades son las que ustedes realizan? ¿Cómo acceden a esta información? Pues mira, nuestras actividades, yo diría que son varias, porque nuestro equipo, para empezar, es multidisciplinario. Entonces, aunque lo más obvio está en nuestro nombre, que es Data Cívica, hacemos análisis de datos, también tenemos un equipo de diseño, también tenemos un equipo de tecnología y otros equipos que nos mantienen vivas internamente. Pero yo creo que la actividad por la que más se nos conoce es el análisis, procesamiento y visualización de datos, que consiste muchas veces en entrar a la información pública que está puesta en distintas páginas de internet de gobierno
Y pues es una chamba de saber dónde están, saber cómo descargarlas, saber cómo procesarlas, saber cómo se están produciendo esos datos específicamente. Eso quiere decir meterte a la metodología, saber quién está mandando esos datos y saber por qué podrían estar bien y por qué podrían estar mal, ¿no? Muchas veces no tan solo es que el dato esté mal en sí mismo, que esté dando información mal, sino que probablemente a veces nos encontremos con bases de datos que tienen información incompleta y no te lo dicen. Al final al gobierno lo que le interesa decir es: saqué esta base de datos nuevas que tiene toda esta información y está completísima, ¿no? Y es la forma en la que ellos también pueden, pues, echarse flores de alguna forma si los datos les favorecen, pero nosotros nos metemos justamente a la metodología para entender dónde podrían estar los huecos, ¿no? Ahora, otra línea de actividades es el desarrollo tecnológico. Entonces, Data Cívicas, como te decía, está metida en este contexto, un contexto donde la tecnología se empezó a democratizar, y nosotras lo que hacemos con la tecnología y los datos es generar contenido. Lo que queremos es informar a la ciudadanía de todo lo que está sucediendo en temas de, pues, derechos humanos, seguridad, incidencia delictiva, temas que creemos que van en favor o que van a promover no tan solo los derechos ciudadanos, sino los derechos humanos en México. Entonces, por medio de estas dos herramientas, los datos y la tecnología, buscamos generar ese tipo de contenido. Con la tecnología específicamente desarrollamos plataformas o herramientas digitales que nos ayudan a difundir y a comunicar mejor toda la investigación que hacemos, y también creemos mucho en el fortalecimiento de la sociedad civil mexicana. Entonces, una parte importante de nuestras actividades es el desarrollo de tecnología que permita que las organizaciones de la sociedad civil mexicana puedan llevar a cabo su labor de una forma mucho más sistemática, sin invertir tantos recursos y sin tener que tener un background técnico muy desarrollado. Ahorita mencionabas, Adrián, que muchas veces se encuentran información a la que le faltan datos. ¿Cuáles, aparte de estos, son los obstáculos a los que ustedes se enfrentan? Pues creo que son variados, depende desde qué enfoque lo estemos viendo. Yo creo que como organización, un primer reto es saber qué hacer con los recursos que tienes, ¿no? Al final, pues no somos una organización con fines de lucro. Eso quiere decir que constantemente estamos buscando alianzas o donativos o finanzadoras que nos ayuden a realizar nuestros proyectos, pero el dinero que podamos obtener, los recursos que podamos obtener son limitados, y los temas que tratamos son nacionales, ¿no? La corriente de los temas de seguridad, que son muchos en México, no tan solo es violencia homicida, también está la violencia feminicida, está el tema de desaparición. No se reproduce tan solo en una región, se reproduce en todo el país. Pues yo creo que un primer problema es saber cómo podemos impactar de la mejor forma en esos temas, con los recursos limitados que podamos tener. Entonces, creo que es un primer problema, saber cómo llevar a cabo nuestra labor de alguna forma sin sacrificar nuestros objetivos principales. Y bueno, en términos ya prácticos, yo creo que sigue habiendo muchos puntos donde la transparencia del gobierno se queda en ellas. Entonces, podemos imaginar muchísimos proyectos donde la labor es importante, tenemos buenas ideas, tenemos muchas colaboradoras, tenemos alianzas, pero el insumo principal que puede venir a veces desde la información del gobierno no está ahí, ¿no? Sobre todo en temas de investigación, pues tú puedes proponer o pensar en una investigación muy completa, pero si la información no está ahí, vas a encontrar tu primera barrera. Y luego la primera barrera se convierte en una segunda cuando intentas acercarte a las autoridades y decirles, oye, yo para hacer este análisis o para emitir recomendaciones necesito esta información más completa. Y empiezas ahí con un poco el juego político, ¿no? Y el juego de las voluntades políticas. ¿Por qué no quieren abrir una base de datos? ¿Por qué se reservan información? ¿Por qué quieren que te esperes cierto tiempo para que la información se publique? Entran esos otros factores que al final pues, retrasan un poco la labor. Entonces, eso al final también te va a afectar en tus proyectos. Yo diría que son los 3 puntos, ¿no? Ya hablando de abstracto, es primero la cantidad limitada de recursos que existe para realizar las labores que queremos hacer. Segundo, las voluntades políticas con las que nos podemos topar a realizar los proyectos. Y tercero, los tiempos, ¿no? Yo creo que la labor que hace la sociedad civil muchas veces está limitada por la coyuntura en la que vivimos política y socialmente.
y de repente tienes un proyecto muy importante con ciertos objetivos ya establecidos a principio de año, pero pueden pasar muchísimas cosas en 6 meses, ¿no? 2020 es el claro ejemplo de ello. Yo creo que muchas organizaciones comenzamos con proyectos muy bien pensados en enero, pero los tuvimos que modificar conforme fue avanzando la pandemia. Entonces yo creo que esos son los 3 retos principales. Y bueno, ¿cuáles verían ustedes como sus principales logros como organización? Pues yo creo que primero que nada sería ayudar a la democratización de la tecnología, como a saltar esta barrera que a veces teníamos de la programación o las matemáticas o la estadística. Al final, creo que un gran logro de lo que hemos hecho en los últimos años es aprender a usar estas herramientas en términos prácticos, ¿no? Y para armar a gente que está en el campo. Obviamente, estas herramientas son muy conocidas por los ingenieros, las ingenieras, por los académicos y académicas, pero cuando esas herramientas se pueden aplicar por activistas, por defensores de derechos humanos, por periodistas, pues tienen un enfoque mucho más versátil, yo diría. Entonces yo creo que bajar esas herramientas a este tipo de investigaciones y a este tipo de personas que hacen una labor muy puntual por la promoción de derechos humanos en México, que es una de nuestras grandes ¿cómo decirlo? Logros, y pues es un logro en desarrollo, ¿no? No quisiera decir que es un logro que ya lo completamos y ahí quedó para atrás. Es un logro que tenemos que seguir desarrollando, pero pues sí nos sentimos muy contentos de eso. En segundo lugar, yo creo que en términos de temáticas, un gran logro que hemos tenido es aportar a la visibilización de ciertos fenómenos en nuestro país. En específico, yo hablaría mucho de la violencia feminicida y el tema de desaparición de personas, que son temas que muchas de nosotras conocemos en el día a día, conocemos casos, vivimos en ciudades donde desaparecen personas, pero una vez que lo logras sistematizar y lo logras contextualizar a nivel nacional o a nivel regional, pues tiene un impacto mayor, ¿no? Ya no tan solo son anécdotas que conoces porque te pasa en tu familia, porque le pasa a una amiga, sino que ya está una investigación hecha acerca de ti. Y lo mismo pasa con los feminicidios. Entonces, creo que esa visibilización es muy importante, no tan solo porque habla de la transparencia del gobierno, ¿no? Porque damos pasos hacia adelante en ese tema, sino que también es un gran factor para las víctimas, en el sentido de que muchas de las historias que recolectamos en términos de feminicidio, de desapariciones, se quedaban con las víctimas indirectas, es decir, las mamás, los papás, los hermanos, las parejas, y no tenían una voz. Entonces, nosotras, de hecho, no trabajamos tan directamente con las víctimas, pero creemos que por medio de esas herramientas, y lo hemos visto, las víctimas saben cómo apropiárselas y seguir su lucha. Entonces creo que eso es algo muy importante, la visibilización de los fenómenos y al mismo tiempo este desarrollo en el fortalecimiento de la ciudadanía y en la ciudadanía en general, pero sobre todo de las víctimas de ese tipo de violaciones. Hasta el momento, ¿cuántas personas integran Data Cívica? Ahorita somos 18 personas, estamos repartidas en 3 núcleos de trabajo y una dirección ejecutiva. Y de hecho hoy se integró una nueva persona que sería nuestra persona número 19, una intern que ahorita va a estar un par de meses, yo creo que hasta 2021, enero, febrero, pero estamos muy contentas de esta integración porque es justamente lo que estamos buscando también en Data Cívica, que es promover la entrada de nuevos talentos que no necesariamente vengan de backgrounds académicos o de backgrounds técnicos. Lo que queremos es capacitar personas que puedan después hacer un impacto en sus organizaciones, ¿no? Y esta chava que se unió hoy, pues no sabemos, ojalá sí, se pueda quedar mucho tiempo con nosotras, pero sabemos que si en un momento se tiene que ir pues ella ahorita está estudiando, pero si se regresa a su escuela o si después se integra a otra organización, pues lleva un montón de capacidades que después puede implementar a ella. Entonces es lo que nos emociona mucho, que estamos quedando como semillitas. Si se quedan con nosotras, qué mejor, qué feliz que se queden en el equipo. Pero pues sí, habla mucho también de la labor que estamos intentando realizar. Adrián, me comentas, bueno, todo su trabajo es en general con las organizaciones. ¿Nos podrías mencionar algunas de las organizaciones con las que han trabajado o con las que están trabajando en este momento? Sí, pues mira, podemos hablar de 3 tipos de organizaciones. Primero, para sobrevivir nosotras nos acercamos mucho a financiadoras y como donantes que puedan ayudarnos a realizar nuestros proyectos.
Obviamente, como no estamos buscando lucrar ni nada, lo que buscamos es como cubrir los gastos que llevamos para realizar un proyecto, y si nos aliamos con otra organización, cubrir los gastos de esa organización, ¿no? Entonces, hemos trabajado con la Fundación Kellogg, la Fundación Ford y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que en sus siglas en inglés es USAID. Y bueno, esas son algunas de nuestras donantes. Y en organizaciones ya puntuales de la sociedad civil mexicana, pues está X Justicia, que está aquí basada en la Ciudad de México. También hemos trabajado con el Programa de Derechos Humanos en Ibero, con la organización de Estefanía Vélez, que se llama Intersecta, que acaba de nacer, es muy nueva, pero ya está haciendo una labor muy importante. Y con organizaciones también del norte y el sur del país hemos tenido muchos acercamientos, lo cual nos emociona mucho, porque a veces, como estamos basados en la Ciudad de México, también hemos caído en el chilangocentrismo, y nos gusta cuando podemos extendernos a otros lados, ¿no? Sobre todo en las temáticas que manejamos. Por ejemplo, en temas de desaparición de personas, pues el problema más fuerte y los avances más importantes no están en la Ciudad de México, están en otros puntos donde los colectivos y otras organizaciones se han armado. Entonces hemos llegado a Veracruz con ciertos colectivos de búsqueda, a Chihuahua, a Nuevo León. De hecho, en Chihuahua estamos muy contentos de que ya estamos a punto de acabar un proyecto con el CD, que ahorita lo estamos llevando a cabo en línea por el tema de la pandemia. Pero bueno, cuando lo empezamos no sabíamos que iba a haber esta pandemia y nos imaginábamos más o menos por estas fechas estar por allá en nuestro cierre. No se va a poder, pero sí, trabajamos con el CD también y estamos muy contentos. Y el tercer tipo de organización son las redes de periodistas. Una parte importante de nuestras actividades que me faltó mencionar es la impartición de cursos de capacitación. Son cursos breves, pueden ser desde un fin de semana hasta un mes, pero con 4, 5, 6 sesiones repartidas. Y por medio de este curso lo que hemos logrado mucho es capacitar periodistas e investigadores. Y por medio de esas capacitaciones hemos creado como estas redes de periodistas que nos gustan muchísimo, y al final nosotras podemos dar inicio a ellas, pero quien las posee son realmente los periodistas. Entonces, de repente, nosotras pudimos haber dado un curso en Coahuila, por ejemplo, y vemos que nace una red de periodistas ahí. Y luego nos vuelven a invitar como, oye, nos gustó mucho ese primer curso, nos sirvió muchísimo, ¿te gustaría regresar para dar una segunda parte? Y claro, al final sabemos que esa red está pensado para eso, para que la poseyeran los periodistas a los que capacitamos. Entonces sí, yo creo que eso es como un tercer tipo de organización con las que colaboramos, aunque no sea una organización per se formada, ¿no? Una red no necesariamente es una organización, si lo queremos ver así, pero las redes son muy importantes en la sociedad civil de México. Y por lo mismo hemos trabajado también con redes de personas desaparecidas en Tamaulipas y redes de mujeres también ahí mismo en Tamaulipas. Muy bien. Y bueno, en este enfoque de confinamiento y de pandemia, usted, a su organización, ¿qué es lo que han notado más? ¿Han tenido que hacer muchas modificaciones o han encontrado beneficios de trabajar todo ahora a través de, en línea? Pues en este contexto yo creo que nos ha ayudado mucho el hecho de que trabajamos en tecnología. Entonces, siempre y cuando tengamos acceso a nuestros equipos de trabajo y a una buena conexión a internet, podemos resolver mucha de nuestra chamba. Pero pues eso solamente de nuestro lado. Nosotras seguimos trabajando con otras organizaciones que tienen otros flujos de trabajo, y yo creo que ha sido una labor de saber cómo adecuarnos, ¿no? Primero, adentro nosotras, porque sí, podemos trabajar desde nuestra computadora muy cómodamente, pero al final la comunicación tiene que fluir. Y hemos tenido que aprender cómo va a fluir esa conversación durante el confinamiento, y luego cómo va a fluir la comunicación con las organizaciones que están afuera. Y cada organización se ha adecuado de formas distintas. No conozco ninguna que haya regresado todavía físicamente a sus oficinas de forma completa, pero sí nos ha tocado gente que nos dice como, oye, yo me estoy organizando así en esta temporada, estoy en una vez a la semana, entonces si queremos esta reunión o queremos esta revisión, tiene que ser este día y hay que acoplarnos todas, ¿no? Y pues de modo, así es esto, y creo que ha sido una labor importante que hemos hecho todas aquí, o sea, no tan solo las cívicas, sino todas las personas del medio, por así decirlo, tener que trabajar con estos nuevos tiempos, si es que no se trabajo. De repente creo que algo que he escuchado muchísimo
en Data Cívica y con otras personas de otras organizaciones es, siento que las juntas no acaban. Y sí, es muy cierto porque ahora como es tan fácil agendar una junta y es tan fácil decir como si nos vemos en Meet, nos vemos en Zoom, donde sea, de repente tienes una agenda de 5 reuniones a la semana, no, 5 reuniones al día, por lo menos. Yo hoy me tocan 6, sin contar esta, entonces sí son varias, pero creo que no tan solo es el reto de pues tener no la fortaleza mental, sino la paciencia o el ánimo de echarte 6 reuniones seguidas, sino también saber cómo vas a hacer tu trabajo per se entre esas reuniones, ¿no? Al final no hacemos reuniones y ya, tenemos que hacer nuestro trabajo, ya sea que hagamos datos o hagamos plataformas, lo que sea, tenemos que saber, como, a ver, tengo estas 2 reuniones, entonces, ¿dónde puedo trabajar yo? Pues entre esta y esta, y ahí te vas acomodando, ¿no? Entonces, creo que ese sería más o menos el contexto que yo he visto desde Data Cívica y con otras organizaciones cercanas. Estaría interesante ver de otras organizaciones, otros lados. La administración del tiempo, entonces, es sí. ahora el reto. Y bueno, ¿cómo ha impactado sus vidas pertenecer a esta organización? Pues mira, ahí es una pregunta que no me atrevería a hablar por todas mis compañeras. Yo creo que ha impactado positivamente en la vida de todas. Al menos yo creo que todas las personas que trabajamos en la Cívica estamos muy felices de pertenecer a esta organización y de contribuir a la labor que hacemos. En lo personal, yo creo que algo que ha impactado mucho en mi vida al trabajar en Data Cívica y sobre todo en la sociedad civil es ver cómo se puede fortalecer a la ciudadanía con, no diría poco esfuerzo, pero con tan pocas personas, ¿no? Al final, cuando pensamos en que queremos hacer un cambio social, un cambio político, nos imaginamos una manifestación de miles y miles de personas y realmente no. O sea, yo lo que he visto es, hay organizaciones que pueden tener equipos de 5 personas o de 30 personas y al final pueden hacer labores igual de impactantes, con mucha incidencia, con sus distintos tamaños. Entonces, creo que eso es muy inspirador, sobre todo cuando vemos organizaciones o colectivos que se nutren de víctimas, y pues víctimas hay muchas en México, desafortunadamente. Y yo creo que las víctimas cuando se quedan solas y no saben a quién recurrir, pues es como un doble dolor, ¿no? Te pasó esa tragedia, perdiste a un ser querido y estás solo. Y piensas que porque alguien venga y te tienda una mano no va a ser suficiente. Y puedes estar equivocado, porque a lo mejor esa mano está aliada con otras 5 manos y con las 6, con el 6 juego de manos que tienes es más que suficiente, ¿no? Para ir a tocar puertas, para ir a hacer lo que necesitas hacer en tu caso particular. Yo creo que eso es algo que me ha abierto mucho los ojos. Y desde el aspecto técnico, yo creo que una parte muy importante es justo lo que decía un poquito antes, en el tema de la tecnología, saber que estas herramientas no viven solo en la academia, no solo viven en las ingenierías, viven en quien quiera atraparlas. Y es como una sensación de mucho empoderamiento que desde Data Cívica obviamente lo sentimos y intentamos como transmitirlo a otras personas, pero creo que algo muy bonito que hemos podido ver desde nuestras actividades es que una vez que tú le das estas herramientas a otras personas, de repente empiezan a ver aplicaciones que tú no pensabas, o como, oye, yo para ayudar a estas víctimas creo que podría ocupar esas herramientas para A, B y C. Y son cosas que a ti nunca se te ocurrieron, y es lo padre de la democratización de la tecnología, saber que ahora muchas personas lo pueden usar y lo pueden hacer con muchos fines distintos. Adrián, finalmente, si nos pudieras compartir sus redes sociales para que las personas puedan seguir su trabajo o ponerse en contacto con ustedes. Sí, pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Data Cívica, en Twitter es @DataCívica, en Instagram Data Cívica, en Facebook Data Cívica. Y si nos quieren contactar por correo, también estamos ahí al pendiente, nos pueden echar un correo en info@datacivica.org. Y bueno, también si me quieren contactar a mí, yo estoy disponible casi todos los días. Mi correo es adrian.lara@datacivica.org. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos compartido sobre esta organización y todo lo que están realizando. Y no sé si quieras agregar algo más a la entrevista, Adrián. No, solo agradecerte una vez más el espacio y la oportunidad de estar aquí. Mandarle muchos saludos a Ruth y a Gabriela del equipo del CEDEN. Las apreciamos muchísimo y estamos muy contentos de estar trabajando en el proyecto en el que estamos. Y pues nada, esperamos poder platicar pronto de nuevo.
Al contrario, nuevamente muchísimas gracias. Las puertas de este programa están abiertas y les pedimos a las personas que siguen nuestras voces que continúe. Ya volvemos con un poco más de esta edición. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces, en la que agradecemos las valiosas aportaciones de Pepe Flores, director de comunicación en la organización R3D, y Adrián Lara, director de proyectos de la organización Data Cívica. Acompáñanos en nuestra próxima emisión el miércoles 30 de septiembre a partir de las 12:30 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.